Y nosotros vamos a desarrollar ya en este último espacio el módulo de economía colombiana y de procesos administrativos. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Por qué hablo de procesos administrativos dentro del Estado colombiano? ¿Qué se les viene a la mente como tal? ¿Qué se les viene a la mente como tal cuando yo hablo de un proceso administrativo? Las finanzas del país. Uno, las finanzas. Está las finanzas, obviamente. Eso es lo primero y lo primordial. Pero ¿qué otra cosa también está dentro del proceso administrativo? ¿Qué más está dentro del proceso administrativo? ¿Qué más pueden creer ustedes de que está el Estado en los procesos administrativos? Los procesos administrativos de un Estado, para que tengamos la relación con el ciudadano, y eso es lo que estipula nuestra Constitución y los distintos códigos. El Estado colombiano tiene que tener las estrategias administrativas que debe de trazarse y los distintos procedimientos. El proceso magno que nosotros tenemos para todos los procesos en la rama judicial es el Código General del Proceso. Pero cada especialidad tiene su código. ¿Por qué? Porque es que cada una es una especialidad totalmente diferente. Por eso, para las actuaciones administrativas aplica uno solo, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o lo que se conoce como la Ley 1437 del año 2011. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Farid, por favor, léeme este artículo tercero que estoy compartiendo. Farid. Farid, ¿estás en línea? Sí, profe, no, lo que sucede es que el computador no sé, el clic no le funciona bien. ¿Sí se está viendo ahora? Sí, se ve correctamente. ¿Leo a partir de dónde? Artículo tercero. Ok, artículo tercero. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la parte primera de este código y en las leyes especiales. Las actuaciones administrativas se desarrollarán especialmente con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. Bueno, vamos a comenzar a parar ahí. Todas las actuaciones administrativas que hagan ustedes dentro de cualquier entidad pública, independientemente de la rama del poder público, se tienen que acoger a esta primera parte. ¿Sí? Si nosotros hablamos, como por ejemplo, tenemos distintas normas especiales. A ustedes yo les he hablado muchísimo de las del Código de Policía, el Código de Tránsito. Esas son normas especiales, pero se rigen con estos también. Porque, por ejemplo, vamos a ver lo que yo les estuve comentando. No sé si ustedes se recordarán cuando yo estuve hablando del Código de Policía, cuando hablé de impedimentos y recusaciones, ¿cierto? ¿Quién recuerda? El Código de Policía te dice a ti, hombre, yo a ti te digo voluntariamente, declárate impedido o si no, te recuso. Entonces, el artículo 229 nos dice, las autoridades de policía podrán declararse impedidas o ser recusadas por las causales establecidas en las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Aquí nos está remitiendo a esta ley que estamos leyendo aquí. Y el artículo 11, que es el que nos dice el conflicto de interés,
y los recusaciones, las causales. Miren lo que dice. Artículo 11. Conflicto de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando el interés general propio de la función pública entra en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciarse de las decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento. Yo a ustedes les dije, miren, yo tengo distintos procesos en Cartagena, pero yo perfectamente puedo recusar a un inspector que está conociendo actualmente de un fallo que no me ha definido, pero va a conocer del mismo en el mismo lugar. O sea, ustedes pueden ver lógico que un inspector de policía te falle al mismo tiempo dos querellas policivas que están cursando en su despacho. Entonces, bajo esta égida, yo le dije, no señor, usted no puede porque existe un litigio. Vea, señor inspector, existe un litigio o controversia ante usted entre el servidor y cualquiera de los interesados dentro de la actuación. Señor inspector, usted está conociendo de una querella policiva dentro de este mismo lote, pero son distintas partes. Pero usted conoce en esta oportunidad, yo soy, en el primer caso, nosotros estamos como querellados, pero en este caso estamos como querellantes y usted aceptó primero, formuló e hizo inspección ocular en la de nosotros como querellantes. O sea que usted como en esta, como querellado, no puede conocer este proceso porque ahí entonces se imparte o se rompe el equilibrio que establece las normas administrativas de la moralidad pública y del conflicto de interés. Pero resulta que esos chicharrones de Cartagena, que son bastantes, con el otro inspector tenemos otra. Tenemos dos causales más, como por ejemplo, haber conocido del asunto en oportunidad anterior. El haber conocido el asunto en oportunidad anterior es que falló en contra de las personas querellantes dentro del mismo sitio, dentro del mismo lugar. No puede conocerlo. Además de tener esto, una denuncia penal, porque está denunciado penalmente y uno de los querellantes lo tiene denunciado penalmente. Entonces usted, señor inspector, se tiene que apartar del cargo. Entonces, bajo esas causales, nosotros tenemos que saber que la garantía que te está dando el Estado colombiano para que si tú tengas un impedimento ante un funcionario público o un juez de la República, en todos los códigos establecen diversas causales para que la garantía del principio de administración de justicia se pueda cumplir. Normalmente tenemos que estas situaciones no se están cumpliendo en distintos lugares. Entonces, aquí tenemos que el Código General del Proceso también nos habla, el artículo 141 y el 140 de la declaración de impedimentos. En la rama judicial también puede presentarse este mismo tipo, pero como ya en la rama judicial tenemos de que ya son procesos en las distintas jurisdicciones, pero acá también te dan la garantía como personal administrativo, como en sede administrativa, porque realmente el Código de Procedimiento Administrativo se da en sede administrativa, pero también se da en sede judicial, pero las causales de impedimento y recusaciones de los jueces en el área administrativa son totalmente diferentes a la de la primera parte. Pero como nosotros estamos analizando la primera parte del código, aquí nos está diciendo que todas las actuaciones administrativas se tienen que llevar especialmente con arreglo a los principios del debido proceso, la igualdad, la imparcialidad, la buena fe, la moralidad, la participación, responsabilidad, transparencia, publicidad y coordinación, y eficacia y economía y celeridad, que son los principios fundamentales que nosotros debemos tener. Farid, por favor, léete la primera partecita del principio del debido proceso. Ok.
En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y en la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. Ok. ¿Qué nos remite a nosotros en la Constitución política? ¿A qué artículo? ¿A qué artículo a qué derecho fundamental? Al debido proceso. ¿Y qué empieza el artículo 29? El debido proceso se aplicará a toda clase de actuación judicial y administrativa. Mírenlo. Materia judicial y Profe, por eso que administrativa. los casos administrativos duran tanto. No. Los procesos administrativos dentro de sede contenciosa, ahora les voy a explicar por qué se están demorando. Normalmente, si usted pasa un derecho de petición, a usted le tienen que contestar en 15 días. Pero como estamos en un estado de excepción, esos términos los duplicaron a 30. No es porque se quieran demorar, es porque ahora la ley los faculta a demorarse 30 días. Hábiles, por cierto. Bueno, entonces, aquí tenemos que él nos remite al artículo 29 de la Constitución Política que nos dice sobre el debido proceso. Entonces, en materia administrativa sancionatoria, nos faltó leer esta partecita, vamos a leer esta. En materia administrativa sancionatoria se observarán adicionalmente principio de legalidad de las faltas, de las sanciones, de presunción de inocencia y de no reformatio impeius. Y no bis in idem. ¿Cuál es el principio no reformatio impeius? Principio de favorabilidad. Supongamos de que en sede administrativa a usted la alcaldía le abre un proceso administrativo el día 15 de julio del 2018. Pero como esos procesos duran, esas actuaciones administrativas, mientras que duran las pruebas, que la investigación y no sé qué, pero resulta que en el transcurso de la investigación en el año 2020, la norma cambia. Y entonces resulta que la sanción es más severa. Entonces resulta que con la investigación del 2000, cuando usted lo vayan a sancionar en el 2021, entonces el abogado que tiene la representación de la persona o del representado llega a decir, hombre, pero ¿por qué me va usted a aplicar una norma que del cual no puede? Porque esa investigación empezó antes de y la ley no es retroactiva en el tiempo. Entonces, pues bajo el principio de irretroactividad de la norma, el principio de no reformatio impeius, que es el principio de favorabilidad, a usted cuando lo vayan a condenar, no lo van a condenar con la ley del 2020, a usted lo tienen que realizar el procedimiento con la ley más favorable, que es en este caso la del 2018. Si en el 2018 le decían que la multa era de 5 salarios mínimos y esta resulta que en la otra ley es de 10, a usted no le pueden aplicar ese principio. Como para la garantía de la materia administrativa y de la materia de la parte pecuniaria. Segundo, el de no bis in idem es que si usted ya lo condenaron por los mismos hechos, por las mismas faltas, a usted tampoco lo pueden volver a investigar por la misma razón. Ese es el principio del no bis in idem. Ahora, tenemos que en virtud de los otros principios, por ejemplo, tenemos quién está, vamos a ver, Samir, ¿estás en línea? Samir. Sí, profe, sí, bueno, estoy acá. Por favor, léete este principio que vamos a hablar ahora, el segundo. Este principio. Okay. En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. Ok, nos remite a otro artículo constitucional que nos habla del principio de la igualdad. El principio de la igualdad, el artículo 13. Todas las personas nacen iguales y libres ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades. Gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación de razones de sexo, raza, origen familiar, nacional, lengua, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
y especialmente a las personas que con su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos contra ellas. El estado de debilidad manifiesta, ¿cómo se puede presentar? De una persona, por ejemplo, que se encuentre en un estado terminal y no pueda ejercer su derecho. Porque ustedes saben que los derechos nosotros los ejercemos de una manera personal. Pero resulta que usted por su padre puede ser un agente oficioso. Un agente oficioso es que la persona que no puede ejercer su derecho de manera prudente, mostrando la circunstancia de debilidad manifiesta, el Estado tiene que proseguir con la actuación administrativa y no declararla infundada por no tener la falta de legitimación en la causa por activa, que es lo que siempre normalmente se hace en las acciones de tutela. Entonces, bajo ese principio, ustedes están ahora mismo bajo la tutela de sus padres. Sus padres son los que pueden ejercer la acción de tutela por usted porque usted es un menor de edad. Pero el hecho de que usted es un menor de edad, usted también tiene derechos y usted tiene derecho a estar representado por alguien. Lo mismo pasa con las personas ancianas. Los ancianos que, por ejemplo, pierden su capacidad, ya sea por Alzheimer o por demencia senil, también tienen derecho a que ser representados y esa tutela también los representa y ese es un estado de debilidad manifiesta. Ahora bien, vamos a ver quién está. Sofía, por favor, vamos a leer el siguiente principio. Ok. 3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de efecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. El principio de imparcialidad es lo que nosotros estábamos hablando. Ahora, cuando yo estaba diciendo de la norma especial de impedimentos y las recusaciones, la jurisprudencia de la Corte Constitucional establece de que nosotros tenemos el derecho a la aplicación de la imparcialidad en un juez natural. Ese juez al que nosotros estuvimos hablando del caso en que estuvimos diciendo, fue recusado por manifestar un interés, por tener un interés manifiesto en querer estar y en querer hacer y en toda la cuestión. Lo mismo con los inspectores de policía. Cuando uno ve como apoderado que el funcionario público no está imparcial, nosotros podemos solicitar lo que se aparte del cargo. Porque cuando se hay de una forma parcializada, como me pasó en el caso en Bogotá, que yo tengo en sede de tutela un fallo que no fue favorable a mí porque resulta que el inspector se parcializó con el señor querellado y con el personero del distrito, que se supone que ese es el garante de los derechos de las personas, y le dieron el lado al señor. Cuando estuvieron hasta las pruebas contundentes en decir que eso era de nosotros, pues finalmente eso ya yo lo pasé en sede de tutela, estamos esperando a que en sede de tutela me responda el juzgado en segunda instancia, porque también declaró la improcedencia, pero ahí está el derecho, que ahora el superior cuando venga le jale las orejas y si vuelve otra vez, si existe un recurso de revisión especial por parte de la Corte Constitucional para que desarrolle jurisprudencia con respecto a esto. Porque la jurisprudencia del derecho policivo en Colombia solamente, con el nuevo código, solamente está la sentencia T176 del 2019 que resuelve impedimentos y recusaciones y la suspensión de proceso inmediato. Bueno, de las nulidades de esos procesos. Entonces, en la imparcialidad es que el funcionario tiene que ser imparcial, no puede demostrar a viva voz que está a favor de otro. Y si usted lo demuestra, usted puede hacer que se aparte del cargo, que se aparte del proceso y que lo puedan formular a otro. Ahora vamos a ver quién está. Elkin, ¿estás en línea? Señor. Sí, señor. Bueno, léete por favor este principio primero. El cuarto. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los participantes, y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de uno y de otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes. La buena fe.
Usted cuando va a la jurisdicción de lo contencioso administrativo o cualquier jurisdicción civil, jurisdicción penal, jurisdicción de la policía o hasta en la misma sede administrativa, basan los principios de la buena fe. Miren que tengo ahora un caso que obviamente no lo voy a hacer ad honorem porque realmente me nombraron en un juzgado como curador ad litem. El curador ad litem es lo que se denomina un defensor de oficio, pero yo no puedo disponer del derecho de litigio completo en ciertas situaciones. Resulta que me compartieron el expediente y yo vi ahí que, bueno, el juez, basado en el principio de la buena fe, él pues decidió admitir el proceso, sabiendo que está fuera de competencia por ámbito territorial. Porque resulta que son 3 cheques. Si usted tiene una chequera, es un título valor. Usted paga un cheque y resulta que usted, su chequera de la cuenta suya está aquí registrada en la sucursal del BBVA de la calle 91 con 43. Sí, la chequera dice que fue en Barranquilla, pero cuando se resulta que la causa de él demanda a las personas en ejecutivo, porque los 3 cheques cuando los fue a cambiar dijeron de que la cuenta estaba cancelada o embargada, pero la normatividad te dice a ti que donde se consuma el negocio, y entonces al verle el sello de devolución, el señor cobró el cheque en Sincelejo. En este caso, las personas vivían en Sincelejo. ¿Dónde creen ustedes que tiene que ser el juez competente? ¿El de Barranquilla o el de Sincelejo? Por bajo el principio de la buena fe. ¿Cuál creen ustedes? ¿El de Barranquilla o el de Sincelejo es el competente? Cuando estamos hablando de factor territorial, si usted cobra un cheque en cualquier lugar del país, el competente es el del domicilio del demandado. Si el demandado vive en Sincelejo y usted cobró el cheque en Sincelejo, ¿por qué usted me lo manda para acá, para Barranquilla? ¿Porque la chequera dice que fue hecho por el BBVA en Barranquilla? No, usted no es competente, señor juez. Para yo poder asumir y decirle eso, yo pues obviamente ya tengo el contacto del otro abogado y le digo, vea, ayúdeme aquí en este caso a ver qué podemos hacer. Porque nosotros tenemos que, porque el curador ad litem no puede disponer del litigio. Y eso es para evitar una condena injusta a una persona. Pero obviamente, gratuitamente eso no se hace. Porque hay ciertos poderes, facultades que el defensor de oficio puede hacer y que no puede hacer. Entonces, bajo el principio de la buena fe, todas las autoridades se presume el comportamiento leal que cada uno tenga. Ahí hay una mala fe de la persona que hizo el ejecutivo en manifestar de que los 3 cheques rebotaron, pero no dijo en dónde los reclamó. Y los reclamó en Sincelejo. Y ahí automáticamente, ahí asaltó la buena fe del juez de la República. ¿Ya? Porque los jueces no se van a poner a revisar si la oficina en la cual cobró el cheque es de Barranquilla o es de Sincelejo. Pero obviamente ahí tiene que decir sucursal BBVA en el cheque, dice sucursal Paseo del Comercio Sincelejo. Usted no lo consumió en Barranquilla, usted lo cobró en Sincelejo, el juez competente es el de Sincelejo, no yo. Entonces, son cosas que uno en el ejercicio del derecho uno se tiene que dar cuenta. Bueno, vamos con Marlis. Marlis. Sí, profe. Bueno, lee por favor este principio, moralidad. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad, honestidad en las actuaciones administrativas. Bueno, listo. Bajo esa lectura, ¿ustedes creen que este principio se cumple en las actuaciones administrativas? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Qué creen ustedes? Profe, disculpe, ¿me puede poner en contexto? Lo que pasa es que hubo un bajón de luz y se demoró en encender el router del Bueno, internet. Bueno, listo, mira.
Marlis acabó de leer el principio de moralidad. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas. Mi pregunta es, ¿creen que ustedes que este principio se está cumpliendo aquí en Colombia? No. No. Ok, no. ¿Por qué creen ustedes que no? Porque en los casos en los que ustedes han escuchado, los inspectores quieren estar queriendo, ellos son como dice uno, los inspectores son los más bandidos que existen. Entonces quieren estar diciendo, mire doctor, pero es que lo que pasa es que esos procesos se demoran y con este manejito de las manos como el que estoy haciendo yo, te quieren decir, pase plata para que salga rápido. Eso es lo que siempre hacen. Pero obviamente cuando uno está en el derecho y saben que está en el derecho, uno tiene los demás mecanismos de ley para hacerlos empujarlos, para que trabajen. Profe, es verdad que ahí también entra lo que le llaman la palanca y todo eso, como tener Sí. contacto. Porque, por ejemplo, Las influencias, tráfico de influencias. porque o sea, ¿usted considera que eso es algo malo o algo bueno? ¿O eso depende del contexto? Depende del contexto. Y ¿Por qué? por ejemplo, en algún caso o en algo le dan como, gracias a tener de cierta conocimiento o tener como cierta amistad con una X persona, X secretario o lo que sea, se le ha facilitado algo. Pues en este caso, pues uno puede manejar las influencias en distintos aspectos, pero a veces esas influencias, pues hay unos que lo hacen de manera, esas amistades te lo hacen de manera deliberada, sin pedirte nada a cambio. A mí, por ejemplo, yo tengo un amigo que me ayuda a que esté pendiente de los distintos negocios en los juzgados donde yo tengo, pero él a mí nunca me ha pedido un peso, la verdad. Pero sí me ha gestionado, mira, apúrate, mira, tienes esto, porque ahora con el asunto de los estados electrónicos, que a uno se le pasa de ver, me dijo, mira, te apareció esto aquí en el estado electrónico, ponte pila. Entonces me avisan, me dicen, mira, te salió esto en estado electrónico, ponte pila. Entonces cuando ya me dice así, yo digo, bueno, listo, ya, gracias, tanto, y busco. Pero normalmente en algunos casos la influencia como tal puede ayudarte o no. ¿En qué? El dinero que te pueden influenciar. Porque como te digo, los casos, como te digo, los que los que manejamos normalmente de David contra Goliat, esos son la distinta. Que por ejemplo, a ti te busque un cliente entre particulares, no hay necesidad de mover influencias. Pero las empresas, cuando demandan a las empresas y dependiendo del poder económico que tenga la empresa, ellas mueven cielo y tierra para que eso no pase. Profe, una pregunta, eso que usted dijo ahí ahorita de David y Goliat, ¿eso es una jurisprudencia? No, eso es Profe, bíblico. porque ayer usted sabe que yo me encontré con mi papá y él es abogado. El caso es que yo le pregunté como de qué forma él me podía explicar lo que era pues la jurisprudencia y él me dice que es como casos o sentencias a las que uno recurre en un caso. Claro que sí. La jurisprudencia, a pesar de que ese es el compendio de todas las decisiones que hace la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, que son los órganos de cierre para la aplicación en casos. Pero como tal, el imperio de la ley, que es el 230 de la Constitución, te dice a ti que los jueces están sometidos al imperio de la ley y que la jurisprudencia tienen que tenerlo como criterio auxiliar. Además de que la jurisprudencia, el juez, para poder apartarse de un precedente judicial de la corte, tiene que sustentarlo, pero muy bravo para poderlo hacer, porque ningún juez de la República se puede salir del precedente judicial que establezcan las altas cortes. ¿Por qué te digo de David contra Goliat? Porque en las sentencias de tutela, como es el caso de la tutela, se las recomiendo que se la lean. Ese es el caso que tenemos nosotros en Cartagena, la T176 del 2019, donde esa fundación X
hizo que retrotrajeran una querella policiva desde el principio y movió todas las influencias para que la Corte Constitucional diera el fallo a favor de ellos. Porque a nosotros nos habían fallado en primera instancia, nos fallaron en contra. En segunda instancia, nos dieron a nosotros el derecho, pero ellos decidieron meterla en tutela, que la hicieran en revisión y echaron todo para atrás. Nuevamente nos tocó volver a empezar desde el principio. Entonces, eso es una cuestión de David contra Goliat dentro de las altas cortes, porque si no se tiene influencia en las altas cortes, su proceso se puede demorar siglos. Profe, otra cosa que también, pues, él me estaba contando ayer, y él me decía que, por ejemplo, todos los casos de la rama administrativa y laboral tendían a demorarse, por ejemplo, 4 o 5 años. Ahora, bajo el principio fundamental del debido proceso, cuando se renovaron todos los códigos y comenzando por el Código General del Proceso, el Código Administrativo, que fueron los primeros que se renovaron, se estuvo comentando sobre la duración de los procesos. Si el proceso a usted se lo notifican, usted mete un proceso en el año 2020, pero lo notifican el del 2021, a partir del momento en que usted se notifica, el juez tiene el término de 1 año para dictar sentencia. Si no lo hace, automáticamente pierde la competencia y lo tiene que reasignar a otro que en 6 meses tiene que fallarlo. Si no lo falla en 6 meses, chao y te cuidas. Perdió su oportunidad. ¿Pero por qué? Ahora, como con base al principio de oralidad, el juez en una sola audiencia puede hacer absolutamente todo. Por ejemplo, así me dijo él que hasta en la primera, ¿cómo que fue lo que usted dijo? La primera audiencia, que es la primera audiencia puede fallar. Puede hacer, si está fácil y está con hecho probado, si hay, como por ejemplo, como me pasó recientemente en una de administrativo, que se acogió a sentencia anticipada. Yo, no señor, usted no puede hacerse esto. Y le sustenté a la juez por qué no se podía acoger a la sentencia anticipada. Y enseguida nos pasó un traslado de 10 días para alegar, el alegato lo mismo, pero se ratificó en su sentencia. Ahora tiene que ella hacer la audiencia para poder escuchar la sustentación del recurso de apelación para mandarlo al tribunal. Profe, ¿y usted cómo puede objetar una sentencia anticipada? Bueno, la sentencia anticipada solamente te la dan para ciertas causales. Que, por ejemplo, que te demuestre que es un fallo en pleno derecho, que te demuestren la prescripción, la caducidad, y que esa fue la que me aplicó. ¿Por qué? Porque resulta que mi querido colega, al que me trajo el negocio, el tema de la caducidad del medio de control de reparación directa son 2 años. Los hechos fueron en el año 2018, se le vencían en el 2020. Pero resulta de que él fijó fecha para la audiencia de conciliación en enero, cuando la tenía que haber solicitado en diciembre, y la juez me aplicó que ahí era donde se tenía que hacer. Pero al ver nosotros yo le dije, no señora juez, ella se acogió al de medicina legal del 11 de septiembre, yo no señora. El diagnóstico definitivo fue el 27 de noviembre por parte de medicina legal. Ahí es donde empieza a correr el término de los 2 años, porque ahí te habla, la norma te dice 2 años a partir de la ocurrencia del hecho o al momento de que si el demandado o la persona que vaya objeto de reparación, el hecho continuado o el daño continuado haya sucedido como cuando se habla de los delitos de conducta permanente, cesa desde el momento en que hayas pasado la última acción. En este caso, la última acción fue el 27 de noviembre del 2018, donde le diagnostican definitivamente que perdió el 80% de la visión de su ojo izquierdo. Y entonces la juez se acogió a la sentencia anticipada por caducidad del medio de control, porque la policía dijo de que los medios de control no permitían suspensión. Sí y no. Ustedes pasaron que el COVID-19
el decreto 564 del 2020 por garantizar el principio de acceso a la administración de justicia, porque estaban cerrados los despachos, dijeron se suspenden los términos de caducidad, de prescripción de todas las acciones legales hasta el momento en que el Consejo Superior de la Judicatura lo reanuda, desde el 16 de marzo. El 16 de marzo que se suspendieron los términos hasta el 1 de julio del año pasado. Entonces, ese tiempecito congelado de 3 meses y 16 días no se debía contabilizar para el medio de control. Entonces, ahí me le metí y ellos no querían hacer en cuenta de que ese decreto no era. Yo, no señor, usted es un decreto con fuerza de ley, decretado en un estado de excepción que protege el derecho constitucional de acceso a la administración de justicia, no lo pueden omitir, y eso también está por la jurisprudencia, eso lo evaluó la misma Corte Constitucional, porque en virtud de los estados de excepción, todo decreto que emita el gobierno con respecto a los estados de excepción va directamente a la Corte Constitucional y ellos dijeron es exequible y punto final. Y le fallaron a favor. En este momento el recurso de apelación me lo van a tiene 3 días para concederlo, y después de que lo conceda fija fecha de audiencia para sustentarle el recurso y de ahí mandarlo al superior, porque suspendió la audiencia. Entonces ahora ella dice que en 3 días va a fijar para volver otra vez al recurso, porque los recursos se tienen que, porque bajo el principio de oralidad los recursos se tienen que sustentar en audiencia. Entonces ella tiene que convocar fecha de audiencia porque la suspendió por problemas de internet ella en su casa. Entonces el secretario suspendió y van a prorrogarla para otra fecha. Entonces, para reanudar esa fecha, tengo que sustentar el recurso, y entonces le dan el traslado a la otra parte tiene que también sustentar su recurso, y después de ella decide el conceder el recurso para ir al superior. Luego el superior me contacta también otra vez para otra audiencia y sustentarle el recurso. Y lo mismo la contraparte. Profe, un capa usted. Es que la experiencia, eso ha estado así. Entonces, en lo civil... Profe, ¿cuándo usted ganó su primer caso? Ya yo he ganado 3. Excelente, profe. En la primera fue lo de un proceso de deslinde y amojonamiento de corrección de sentencia judicial. Tengo el otro que fue el que está ahora pendiente, una sucesión. En primera instancia falló a mi favor. Ahora el de administrativo, que fue el que me falló en contra, pero ya yo lo metí en su respectivo recurso, porque es que el Estado siempre te va a decir, sí, cuando lo declaran responsable, apelan siempre para dilatar. Ellos son los que dilatan, porque el Estado realmente dice, ya que más, paguen y ya, no podemos hacer nada. Pero entonces, en algunas ocasiones, en el primero que yo gané administrativo así, fue así, no, paguen y ya. En primera instancia no metieron recursos, no metieron nada. Yo, bueno, mejor todavía. Pero en este sí, metimos recursos nosotros porque nos dejaban por sentencia anticipada. Entonces, bajo el principio de que tiene que todo ser rápido. Entonces, eso lo incorporaron en todas las actuaciones administrativas. Bueno, tenemos el de participación. Tenemos Mari Gómez. Se desconectó. Bueno, María Pérez. María Pérez se desconectó, sí. Ella está teniendo problemas con el... Sí. Entonces, Daniela, léeme por favor este artículo, el principio de participación. Profe, no está compartiendo pantalla. Pero un segundito, vamos a compartir otra vez. ¿Ahora sí? ¿Sí se ve ahora? Sí, profe. Bueno, listo. Principio de participación. Daniela. Bueno, el principio de participación. Las autoridades promoverán y atenderán las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. Por eso existen los veedores ciudadanos.
las organizaciones de, ok, listo. Las asociaciones de usuarios de las EPS, asociaciones de usuarios de empresas de servicios públicos, como lo que ha pasado ahora con aire. En los distintos barrios formaron los comités y ahora se afiliaron a una agremiación de usuarios por el tema de los contadores inteligentes que quieren ponerlos a pupitrazo sin socializarle a la comunidad cuál va a ser el beneficio de esos contadores inteligentes y con las redes viejas. Aquí en el barrio no los han dejado trabajar hasta que no cambien todas las redes y no han dejado instalar los contadores. Entonces, en virtud de ese principio, la comunidad puede participar de todas estas gremios. Ahora bien, Farid, responsabilidad. Leo ahí, profe. Sí. Ok. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos. Bueno, nos remite al artículo 90 de la Constitución Política. Dice, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Profe, ¿cómo así antijurídicos? Daño antijurídico es que esté contra la ley. El caso de lo que me pasó a mí con la policía, que es un caso que nos remite, les voy a dar, artículo 140 de la Constitución, reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, la causa del daño hecho a una omisión, acción, operación administrativa, ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa imputable a la entidad pública o particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión en cuanto resulten perjudicadas las actuaciones de un particular o de otra entidad pública. Y en estos casos, la causación del daño está involucrado particulares y empresas. La sentencia determinará la proporción a la cual deben responder cada una de ellas. Bueno, vamos a poner un ejemplo claro que se está sucediendo aquí en Barranquilla. Arroyo de la Felicidad. Están haciendo el proceso de canalización, pero resulta que en un momento dado resulta que llega el Arroyo de la Felicidad en una casa y están todas en un andén de menos de 50 centímetros para poder acceder, y resulta que las precipitaciones del momento llegan a tener Vale, y ahora entonces el país salvo, ¿cómo hago para solicitarlo para solicitar que me desembarguen la cuenta? Bueno, ya tienes que ir directamente a la entidad pública para que te solucionen un oficio de desembargo, porque ya con el Pajisalvo que te emite la Federación Colombiana de Municipios, ya tú puedes decir, ya tengo todas las multas, entonces ahora tienes que ir a los tránsitos donde te hayan decretado el embargo para que te generen el oficio de desembargo. Bueno, entonces tenemos que se daña en una inundación, el arroyo se crece y parte el andén de distintas casas. Entonces usted, bajo el recurso del daño antijurídico que hay, porque el Estado tenía que tomar las precauciones, en este caso, la alcaldía de Barranquilla y el contratista que está haciendo la obra. Obviamente que esa reparación directa, en los procesos que usted lo hace, la reparación que tengan que hacer, ellos la tasan, pero resulta que dice el contratista, no, pero yo tengo una póliza, la póliza me cubre
la reparación directa en cierto porcentaje, pero el resto lo tiene que pagar la entidad pública que fue la que causó el daño. ¿Sí me hago entender? Ese es el daño antijurídico. ¿Cuál es el daño antijurídico? Que se dañó la vía, el acceso a su casa. Pero eso fue por culpa de la naturaleza. Pero ¿y eso quién lo sustenta? O sea, lo sustenta en el sentido de que es culpa de determinada persona, porque, por ejemplo, o sea, esa calle, si se sabe que pasa por ahí un arroyo, la canalización no se tiene que hacer, y se tiene que hacer inmediatamente. Entonces, lo que pasa es que hay algo, la obra como tal, la alcaldía socializa con la comunidad, ¿sí? Pero ellos tienen que ver cada obra tiene que tener el principio de precaución para no acceder después a una causa de exención de responsabilidad del Estado, como el caso de fuerza mayor o el de caso fortuito, o cuando, por ejemplo, el atentado del Club El Nogal, por ponerle un ejemplo, una reparación directa del Estado. Ahí el Consejo de Estado se pronuncia diciendo, no señor, eso es una exclusión de responsabilidad del Estado, porque el Estado no iba a ser adivino de que iban a poner una bomba en el Club El Nogal. Eso es ahí. Ahora, lo pongo con el caso que yo les estuve diciendo que se acogió la jueza a sentencia anticipada. Un policía del ESMAD, caso Dylan Cruz, que hiere a la persona, pero en este caso ya llegó a la muerte. Él tiene que reparar el Estado a la familia de Dylan Cruz, porque fue una acción o omisión de los protocolos. ¿Qué le pasó a la persona mía? El ESMAD llegó con una pistola paintball, le hieren el ojo, lo dejan tirado y no cumple el protocolo de su misma resolución, que dicen que cuando hay un herido ellos tienen que detener a un agente, llegar a auxiliarlo y mandarlo en una ambulancia a la clínica más cercana. No lo hicieron. Ahí está el daño antijurídico por incumplimiento de su misma orden y de sus mismos protocolos. Entonces, ¿qué le pasó a la persona? La persona fue trasladada por un vendedor ambulante a la clínica Puerto Sur y los policías siguieron con su operación. El protocolo establece, si hay un herido, usted tiene que dejar un agente, tiene que ir a auxiliar a la persona por cumplir protocolo internacional. No lo hicieron. Entonces ahí se refleja que el agente del Estado, que es el que hizo la acción, por eso es que en este caso el capitán, el que hizo lo de Dylan Cruz, está afrontando un proceso penal, pero a su vez el Estado está bajo un proceso de reparación directa, porque el Estado es el que lo va a reparar, porque el policía, el que simplemente hizo y cumplió la orden, no tiene ni siquiera vulgarmente hablando de dónde caerse muerto para la reparación penal. El Estado es el que tiene que reparar por su acción u omisión, por consecuencia de esa acción u omisión. Ahora, el caso de Lucas Villa, que también es otro de los casos que puede ahora sonar, pide reparación del Estado y el Estado le tiene que pagar. Lo mismo las personas que estaban en el Huila, que mataron a un menor de edad, el ESMAD, la policía. Eso es reparación directa. Y tienen que el Estado colombiano pagar por esa acción u omisión que estuvieron cumpliendo por parte del ministro de Defensa. El Ministerio de Defensa, dependientemente de la entidad que lo haya hecho. Porque cuando uno va a demandar a la nación, siempre dice la nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Para los casos de superintendencia, la nación, superintendencia X, cuando tienen personería jurídica. Cuando se demanda a una alcaldía, o en este caso el nombre como aparece,
que es en este caso Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, Distrito Cultural Turístico Histórico de Santa Marta, próximamente Distrito Histórico Cultural y Turístico Puerto Colombia. Así se tiene que determinar en el Estado colombiano las reparaciones que tienen que hacer por omisión de sus mismas autoridades. Por eso es que bajo el principio del artículo 90 de la Constitución Política, el Estado está obligado a reparar por daño al injusto. Es por eso que esta jurisdicción de lo contencioso administrativo nace, para darle garantía al ciudadano de que usted no va a tener a estar peleándose contra un Goliat usted solo. Usted tiene sus derechos que se lo tiene que garantizar ese Goliat. Porque usted, para competir con el Estado, usted no puede tener no tiene las armas para competir con el papá Estado. Pero el Estado, por eso es que las normas le dicen, no señor, usted tiene que garantizarle a sus ciudadanos, usted tiene que reparar a sus ciudadanos por las acciones que hagan sus personas a los que tengan como funcionarios públicos, y es por eso de que esa responsabilidad usted también la tiene que asumir. Entonces el Estado en cualquier momento puede ejercer la acción de repetición, que en cosa puntual no lo hace. Porque yo te digo, un policía que hace esa acción que hicieron como el de Dylan Cruz, bueno, dependiendo si es oficial o es suboficial. Si es suboficial, no va a tener para reparar 1.000 millones de pesos. ¿De dónde? Entonces, el Estado finalmente no hace esa acción de repetición. Solamente la podría hacer en caso de que si el funcionario que maneja la plata tiene con qué y demuestra, él le pueden hacer todo para que devuelva la plata. Esa es otra, pero no, es así. Por lo mismo, por el principio de responsabilidad. Bueno, tenemos, Farid, vamos a leernos estos dos, por favor, el 8 y el 9. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio público. Por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la administración salvo reserva legal. El 9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados en forma sistemática y permanente, sin que medie la petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva la información de conformidad con lo dispuesto de este código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la misma. Ok, bueno, tenemos transparencia y publicidad. Todos los actos tienen que ser de dominio público. ¿Cuáles son? Por ejemplo, aquí tenemos la Gaceta Distrital, donde nos muestran los decretos que emiten las distintas localidades y el alcalde. Tenemos el Diario Oficial, que es donde están todas las leyes, donde por ejemplo, aquí están todas las gacetas. Vamos a ver qué hay en esta Gaceta. En esta Gaceta tenemos, por ejemplo, que está el Diario Oficial, el decreto donde el cual se designa el alcalde ad hoc al municipio del departamento del Meta, y dicen por qué. Porque en este caso, cuando hay procesos de revocatoria del mandato, solicitan una resolución, el nombramiento de un alcalde ad hoc. Tenemos que el Ministerio de Hacienda emite una resolución donde dice por la cual se reconoce como deuda pública de la nación en virtud del artículo 1995 a creencias reconocidas mediante acto administrativo del sistema de seguridad ADRES. Aquí tenemos lo de las EPS, para las EPS que están en liquidación, del reconocimiento de la deuda. También emiten, por lo cual se efectúa traslado del presupuesto general de la nación. Entonces también eso tiene que estar publicado. Todos los actos administrativos de la nación tienen que estar publicados en este diario oficial. Entonces tenemos acá hasta las leyes. Si no está publicado, como dice, si no está en las páginas de publicar, no existe. Todo acto administrativo tiene que estar publicado para que pueda
nacer a la vida jurídica. Si no está publicado, si no está notificado, no puede generar efectos jurídicos. Tenemos también las leyes. Miren que las leyes cuando se empiezan, dice, ¿qué dice? Diario oficial, ¿de qué fecha? Y todo lo dice acá. Para que pueda nacer a la vida jurídica, esto tiene que estar publicado. Si no, no lo puede ser y no puede llegar a ser jamás una ley a la vida jurídica. Entonces, bajo ese principio, es que todas las autoridades tienen que tener una gaceta y tienen que mantener todo publicado. Todos los actos administrativos. Tenemos el virtud del principio de coordinación. Las autoridades concertarán sus actividades entre otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y el reconocimiento de sus derechos de los particulares. El artículo 113 de la Constitución Política nos dice, que ahorita lo vamos a ver cuando comencemos a ver los procesos administrativos del Estado. Son ramas del poder público la legislativa, ejecutiva y judicial. Además de los órganos que la integran, existen otros autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. Cada una de ellas tiene que estar armónicamente para la realización de los fines. Cada una depende de una. El Congreso genera las leyes. Cuando se trate de un derecho fundamental, le dice, señores Corte Constitucional, para que ustedes verifiquen lo de su competencia. Y ellos se pronuncian a través de una sentencia que le dice al Estado, listo, esta ley ya puede ser ley de la República. Pero en caso de las estatutarias, obviamente. Llega el presidente, es el que la tiene que firmar y la publica. Y la rama judicial es la que hace que esa norma sea cumplida, que es la que hace la sanción que dice la ley. Si la ley a usted le dice, el que matare a otro tiene una pena de entre 20 a 40 años de prisión, Código Penal, eso lo estipula el Congreso de la República, lo firmó el presidente y la rama judicial, a través de su jurisdicción penal, tiene que hacer aplicación de la norma. Por eso es que cada una está concatenada con otra. Porque ahí es donde tiene que haber la coordinación entre autoridades para el cumplimiento de las cosas. Ahora tenemos principio de eficacia, economía y celeridad. Estos tres principios van de la mano. ¿Por qué? Porque la eficacia es donde todas las autoridades deben de buscar los procedimientos que busquen la finalidad para el efecto. Removerán de oficio todos los obstáculos puramente formales y evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán de acuerdo con el código y las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objetivo de la actuación administrativa. El de la economía tiene que ver con producir con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y en los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad de las actuaciones. Y la celeridad, impulsar rápidamente los procedimientos. Entonces, cuando tenemos nosotros que la celeridad, nosotros se la tenemos que solicitar directamente al juez, el juez de la República, nosotros le decimos, bueno, usted tiene el término de 1 año para fallar, pero usted normalmente impulso. Yo cada 15 días le digo impulso. Señor juez, estamos en término, impulse. Entonces, si uno como tal no se mueve, le aplican el desistimiento tácito. Entonces, les voy a compartirles, por ejemplo, algo que hice esta semana precisamente con el secretario de Gobierno de Bogotá, con respecto a un caso que yo tengo en la Secretaría de Gobierno. Tengo en la Secretaría de Gobierno de Bogotá un recurso de apelación, pero resulta
que este señor ya tiene 26 días. Entonces, uno le realiza de una manera muy sutil los antecedentes del trámite, en qué fecha se fue y cuánto lleva sin responder, cuánto tiene que ser. Entonces, bajo esta égida, ya el señor se encuentra en moda judicial. Este funcionario administrativo ya se encuentra en mora judicial. Entonces se lo estoy resaltando. Como ya tiene la mora, tiene todo, estoy esperando a que responda. Si no responde, en los próximos días, ya puedo yo ejercer la acción de tutela por morosidad judicial. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta bajo estos 3 principios que están aquí. Bueno, entonces las estrategias administrativas, que los caminos que debe trazar cada entidad estatal, son para cumplir unos parámetros establecidos en la planificación, organización, verificación y actuación de dichas acciones. Si nosotros vemos que las empresas tienen que manejar las metas a través de la eficacia, la eficiencia y la efectividad. La eficiencia es hacerlas bien las cosas. Como su concepto lo indica, realizar la tarea de la mejor relación posible entre los recursos empleados y los resultados obtenidos. La eficacia es hacer las cosas correctas, llevar a cabo de la mejor manera que conduzcan a la consecución de resultados. Y la efectividad es la combinación entre la eficiencia y la eficacia, que es hacer bien las cosas correctas. Entonces, por eso se dice a veces, eficacia, usted fue eficaz, excelente, fue usted muy eficaz porque hizo la cosa bien. Eficiente, hizo bien las cosas, pero no fue efectivo, porque hay que ver cómo fue que lo hizo, porque bajo ese parámetro tiene que cumplirse. Y las estrategias administrativas más usuales. Obviamente para todas las empresas tenemos el famoso ciclo PHBA que se ve en las normas ISO 9001 del 2015 y en las normas técnicas colombianas, que es el de la cuestión de la planificación, hacer, verificar y actuar. La etapa de planificación donde establece los objetivos e identifica los procesos y los parámetros de medición. Hacer es la implementación de esa planificación. La verificación es hacer los indicadores de evaluación de los procesos. Y la actuación tiene que ver con la modificación de las acciones de mejora que se planteen después de los resultados que usted hace dentro de su planificación. Y ese es un ciclo constante que se va renovando todos los meses, todos los días o todos los años, dependiendo del indicador de gestión que se tenga determinado. Un plan de acción, cuando ustedes le hablan de un plan de acción, es la creación de una hoja de ruta para ayudarlo a lograr las metas y un objetivo en el año, a un corto, mediano o largo plazo. Se habla también de un plan estratégico cuando se va a hacer en realidad una estrategia. Toma el propósito de los objetivos que se ha delineado y agregar también los detalles necesarios para convertir el pensamiento en acción. Tenemos también la creación de estos planes de acciones. Le ofrecen a las empresas una guía clara para el éxito y ayuda a priorizar los objetivos y maximiza los recursos para tomar las mejores decisiones, a lo que aumenta la eficiencia y la eficacia de una organización. Y puede ayudar también a impulsar la moral interna y la confianza pública. Porque si usted no hace un plan de acción, en las empresas todas hacen un plan de acción. Las distintas ramas también hacen su plan de acción. Las superintendencias hacen su plan de acción para que esa confianza pública se vuelva a recuperar con el pasar del tiempo. Y también establecen unos cronogramas de trabajo. El cronograma de trabajo que se establece como herramienta esencial para elaborar calendarios de trabajo o actividades donde se realiza un documento que se establece la duración de un proyecto, fecha de inicio y fecha final. Y un cronograma que antes se solía hacer en papel ya se puede hacer mediante herramientas digitales, el calendario con todas las cuestiones de todos los resultados.
Los procesos administrativos tienen las siguientes características. Se consta de las 4 etapas relacionadas entre sí: planear, organizar, verificar y actuar. Se debe de plasmar todos los objetivos que se persiguen y alcanzan a él. Deben ser informados del mismo todos aquellos trabajadores que vayan a formar parte del proceso. El objetivo que tiene que es la creación de una hoja de ruta para optimizar al máximo cada una de las acciones que incluye el proceso administrativo. Puede ser utilizado por cualquier empresa independientemente de las características de la misma. Se realiza con un horizonte temporal previamente estipulado. De esta forma ofrece cierta flexibilidad para poder ser adoptado a las circunstancias. Etapas del proceso administrativo. Se tienen las 2 fases: la mecánica, que es donde se habla de la planificación y organización, y la fase dinámica, que es la parte de dirección y control, que es la parte de verificar y actuar. El Estado, con sus procesos administrativos, tenemos que lo que estábamos hablando ahorita, el artículo 113 de los órganos autónomos, y cada rama del poder público tiene su esquema de administración presupuestal. En conjunto, el Estado establece un presupuesto de la administración. La rama legislativa se compone por el Senado y la Cámara de Representantes. El presidente del Senado es el representante legal del Congreso de la República y se encarga de dirigir el presupuesto que aprueba la respectiva comisión. Cada congresista tiene derecho a contar dentro de su equipo de trabajo un equipo de asesores denominado unidad de trámite legislativo, unidad de trabajo legislativo, y su respectivo salario, esquema de seguridad y comunicación. La rama ejecutiva se divide en la rama ejecutiva nacional, que integra el presidente, los ministros, los departamentos administrativos, superintendencias con o sin personería jurídica. El ejecutivo nacional, en este caso el representante legal de la nación, es el presidente, en el cual, en poder de instrucción que él tiene, con sus facultades constitucionales, él puede delegar la personería jurídica de ciertas entidades, y que esas entidades se tienen que encargar de rendirle cuentas al Estado cuando se requiera. Caso puntual, los ministerios. Todos los ministerios tienen su representación legal. El Ministerio de Defensa maneja la parte de la policía, el ejército, la Fuerza Aérea, todo lo referente a la parte de defensa. El Ministerio de Vivienda maneja todo lo que es Fonvivienda, todo lo que son los fondos de vivienda. El Ministerio de las TICs maneja la Comisión de Regulación de Comunicaciones, maneja todo lo referente a contratación. No hablemos de centros poblados, por favor, no vamos a extendernos, pero esas son las cosas y las características del Ejecutivo Nacional. El ministro de Justicia también es representante legal con su ministerio, y él puede manejar y verificar que en la superintendencia de notariado y registro se estén dando las cosas bien. El ministro de Hacienda, que también puede ver lo referente al Banco de la República, el emisor el ente emisor, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en referencia a la Superintendencia de Industria y Comercio. Y así todos están en Colombia. En los departamentos administrativos, el Departamento de Planeación Nacional. En el Departamento de Planeación también tiene su representante legal. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el DANI. El Departamento Administrativo de la Función Pública. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República también tiene su representante legal. Y en el departamento, el único departamento administrativo de Presidencia de la República que tiene como representante legal al presidente es el Departamento de la Presidencia de la República, que antes lo iban a suprimir y era un ministerio, que era el Ministerio de la Presidencia para Juan Manuel Santos. Está el departamental, que lo integra el gobernador y la asamblea departamental. El gobernador es el representante legal del departamento y puede delegar la contratación en un secretario general para temas específicos.
el municipal o distrital, que lo integra el alcalde y el consejo. Los alcaldes son los representantes legales de los municipios o distritos. Pueden delegar la función en un secretario general para temas específicos. La rama judicial tiene un órgano de administración, que es el Consejo Superior de la Judicatura, quien administra los recursos, los asigna y distribuye las directrices a través de acuerdos que integran un presidente nacional y los consejos seccionales. La integran las altas cortes, tribunales, jueces del circuito, municipales y la fiscalía y las comisiones de disciplina judicial. Pero hay una excepción. En la administración de la rama judicial, la fiscalía es un órgano autónomo e independiente y lo representa legalmente el fiscal general de la nación. Y los presupuestos que se planifiquen para la fiscalía los maneja la fiscalía. Esa es la única excepción. Órganos de control, tenemos a la Contraloría General de la República, que su representante legal es el Contralor. La Procuraduría, que es la Procuradora. El Defensor del Pueblo. Y tenemos que en los órganos electorales, como el Consejo Nacional Electoral, el representante legal es el presidente del Consejo Nacional Electoral. Y el de la registraduría, el registrador nacional. Las superintendencias con personería jurídica, como por ejemplo la de notariado y registro, financiera, la solidaria, la de industria y comercio, la de salud, la de servicios públicos domiciliarios. En la rama judicial tienen su etapa de planificación por parte del Consejo Superior de la Judicatura. Y dice, antes de la tercera semana de diciembre, realizan la planificación del año siguiente. Establecen cronogramas de trabajo y emiten acuerdos respectivos a los cronogramas de actividades por cada consejo seccional. Los certificados de disponibilidad presupuestal para el pago de salarios, prestaciones sociales de los trabajadores y de la compra de materiales, cronograma de vacancia judicial donde establece la suspensión de términos judiciales en este periodo de tiempo. El primero de ellos se presenta en la tercera semana de diciembre hasta la tercera semana de enero. Y en la Semana Santa, los días lunes, martes y miércoles, con excepción de los jueces penales con función de control de garantías y los jueces de tutela. Bueno, profe, una pregunta. ¿El Carnaval de Barranquilla admite suspensión de términos? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Farid y los demás. Profe, yo diría que sí, al ser una actividad cultural. ¿Quién dice que no? ¿Alguien dice, listo, aquí está el sí? ¿Alguien dice no? Aquí no hay respuesta de prueba y error. ¿Ustedes piensan que los carnavales de Barranquilla suspenden los términos sí o no? Sí. Lamentablemente les quiero decir que no. ¿Por qué? Porque la rama judicial a nivel nacional establece que las fiestas patronales o las fiestas que se den, actividades culturales no nacionales, no admiten suspensión de términos judiciales. Llámese Carnaval de Barranquilla, Feria de las Flores en Medellín, la Feria de San Pedro, las fiestas de San Pedro Alejandrino, de San Pablo, el Carnaval de Negros y Blancos, no admite suspensión de términos judiciales. Profe, el Carnaval de Negros y Blancos se celebra en enero. Sí, pero en ese momento la vacancia judicial está en este momento decretada para la vacación colectiva de todos los funcionarios públicos. Ay, pero es que viene Semana Santa. Sí, en Semana Santa sí se suspenden los términos porque es una fiesta nacional. Pero como es Carnaval de Barranquilla, lunes y martes tienen que trabajar los funcionarios de manera normal. Tanto así que si usted le sale una audiencia un martes de carnaval, usted tiene que asistir o asistir. Porque si no, puede acarrear sanciones por parte del Consejo Superior de la Judicatura. Pasó en una jurisprudencia del Consejo Superior de la Judicatura donde un abogado de aquí de Barranquilla fue condenado a pagar una multa onerosa y a una sanción de 6 meses por no asistir a una audiencia un martes de carnaval. El Consejo Superior de la Judicatura
Seccional Atlántico lo sanciona a pagar una sanción de 6 meses y una multa de 150 millones de pesos. Pero al llegar a segunda instancia, el de segunda instancia le bajó la multa, pero la sanción quedó. Yo no, señor, usted no puede. O sea que si usted le sale una audiencia como abogado de control de garantías, lo capturan, porque eso siempre es lo que pasa en los carnavales, cuando pasan las riñas, entonces digan, entonces no se puede llevar a presentarse ante un juez de control de garantías porque el señor, los jueces estaban de vacaciones. No. Entonces, bajo el principio de la conservación de la administración de justicia, el Estado dice, para fiestas netamente nacionales aplica la suspensión de términos a nivel nacional. Porque a nivel local solamente aplicaría la suspensión de términos cuando hay cambio de juez o cambio de secretario. Pero no suspende términos a fiestas locales. Es la única excepción que tiene el Estatuto de Administración de Justicia. ¿Por qué los jueces penales con función de conocimiento y de control de garantías y jueces de tutela no entran en la vacancia judicial? No entran en la vacancia judicial sencillamente para respetar el principio de administración de justicia. Ustedes saben que la tutela es un proceso preferente. Y eso en cualquier momento tienen que fallarle. Y lo mismo pasa con los jueces penales de control de garantías. Usted lo hace en la captura, si usted en 36 horas no es presentado, habeas corpus y chao. Para garantizar los derechos fundamentales de las personas. En los juzgados también establecen unos cronogramas y unas actividades en específico, juzgados y tribunales. Ellos realizan las admisiones e inadmisiones de demanda. Admisión, si usted cumple con sus requisitos completamente, el juzgado la admite. Pero si no los cumple, le dan 5 días para que subsane la demanda. El impulso procesal de los procesos existentes. Establecer cronograma de audiencias según especialización. Audiencia inicial y de instrucción y juzgamiento en jurisdicción ordinaria y administrativa, con excepción de la rama penal. En los juzgados penales con función de control de garantías se realizan audiencias de control de legalidad de garantías constitucionales. Los juzgados penales con funciones de conocimiento realizan audiencias de juicio oral en etapas de acusación, descubrimiento de pruebas, instalación del juicio oral, alegatos de conclusión y fallo. Resolver los recursos de reposición, apelación, queja, súplica y demás impedimentos y recusaciones. Todos los jueces y tribunales están obligados a responder en tiempo preferente las acciones de tutela. Miren que a pesar de que tienen su etapa propia de planificación, tienen que darle prelación a las tutelas que entren dentro del despacho. Tienen que darle prelación. Y eso por eso es que el cronograma de la rama judicial es muy variable. ¿Y qué herramientas utiliza la rama judicial para medición de indicadores? Tenemos el sistema de información y digitalización de los procesos siglo XXI TIVA. El expediente electrónico. Ahora como todos estamos haciendo como demanda electrónica, ellos fácilmente suben el PDF y dicen, listo, admitida la demanda, se sube acta de reparto y las partes pueden entrar a verificar. El estado electrónico, todos los estados electrónicos que emite la rama judicial con respecto a todos los jueces de la República. Sistemas de videoconferencia para audiencias, LiveSize y Microsoft Teams. Y sistema de almacenamiento en la nube OneDrive para todos los expedientes electrónicos. Términos. Los términos legales son aquellos que sirven de guía para los juzgados y tribunales para los procesos. El conteo de los mismos se realiza de la siguiente forma. Tenemos los días. Se contabilizan días hábiles, lunes a viernes. Cuando la norma usted le habla en 10 días, ya saben ustedes que son días hábiles. Cuando la norma le dice meses, se contabilizan meses calendario. Año, se contabiliza año calendario. La suspensión de términos aplica cuando el juzgado realiza cambio de juez, secretario
o que se realiza mediante un acuerdo de parte del Consejo Superior de la Judicatura, el seccional, para el tema de la suspensión por cambio de juez o de secretario. Los días de vacancia judicial decretada por el Consejo Superior de la Judicatura, esos son los que son la vacancia colectiva o acuerdo general colectivo. La suspensión legal de términos no contabiliza términos de caducidad y prescripción, pero la suspensión legal hecha por parte del Consejo Superior de la Judicatura del 16 de marzo al 30 de junio, esta vez sí se contabilizó. ¿Por qué? Por el principio de administración de justicia, los juzgados estuvieron cerrados por tema de pandemia, entonces las personas que podían ejercer su derecho se les tiende ese derecho por 3 meses más, por el tema de que los juzgados estuvieron cerrados. Bueno, muchachos, hasta aquí la clase de hoy. ¿Hay alguna pregunta, inquietud con respecto a lo que se estuvo hablando de los procesos administrativos de la rama judicial? No, profe, todo claro. Ok. Bueno, entonces nosotros hablamos de las normas en el término de días. Ahorita la inquietud de Farid con respecto al derecho de petición. El decreto legislativo 420 del 2020, por razones de la pandemia, extendió el término de los derechos de petición. El artículo 13 del derecho de petición establece el 14 los términos. Para peticiones generales son 15 días siguientes a partir de su recepción. Cuando se realiza de documentos es de 10 días y las de hacen de elevación de consulta son 30. Pero el decreto legislativo 420 del 2020 extendió el término al doble en las peticiones generales, el de documentos de 20 y los de consultas de 35, mientras funciona el aislamiento preventivo y que dure la emergencia decretada por el gobierno. Entonces, esos son los términos, pueden ser prorrogados por el mismo tiempo, pero tiene que solicitar y enviarse por escrito a la persona. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por su asistencia. Espero que estén muy bien y feliz fin de semana para todos. Igualmente, profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la página que usted estaba mostrando? Que yo veo que siempre la muestra y me parece como bueno. Pero, ¿cuál de todas las que he mostrado? O sea, hoy la que mostró hoy, donde busca los artículos. Estas son las páginas del Congreso de la República. Usted le coloca en el doctor Google, le dice usted ley tal, aquí, ley 1437 del 2011, que es en este caso lo que estaba mostrando. Entonces usted ve el vínculo secretariasenado.gov.co, usted le da y aquí le aparece la norma y aquí muestra los artículos. Para que usted no lo esté leyendo todo ese pocotón. Y así aparece con todos. ¿Sí? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, muchachos, entonces feliz mañana para todos. Hasta luego, profe. Listo. Igualmente, profe.